en el Evangelio de Génesis. El libro de Génesis, ¿saben que el Evangelio, Génesis es Evangelio? Toda la Biblia es Evangelio, toda la Biblia es Evangelio. Buena noticia de Dios para nosotros. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando comen de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor y buen Redentor Jesucristo, esta mañana estamos frente a tu palabra, como en un espejo en el cual nos miramos. Hoy, Señor, tú nos evidencias a través de tu palabra la primera tentación y el sistema que usa nuestro adversario el diablo para apartarnos de tu reino, para atacar tu reino, que es la tentación y el pecado. Por eso, Señor, te pedimos que esta mañana instruyas a tu pueblo, la iglesia, nos edifiques en la santísima fe, que inscribas, que selles tus palabras en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que tu mismo Espíritu Santo las ponga por obra en nuestra vida, que nosotros seamos instrumentos de tu santa palabra, para recibirla, para meditarla, para actuarla y para predicarla. Pero también, Señor, clamamos por aquellos que aún no han creído a la santa palabra de Dios, aquellos que no han escuchado el Evangelio, para que hoy tú abras los oídos de los sordos, hables a sus vidas y conviertas sus almas y los pases de las tinieblas a tu luz admirable del reino de la muerte, al reino de tu admirable luz, y por tu gracia, si es tu bondad, concedas el don de la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, continuamos con nuestro tema básico, nuestro tema principal acerca del reino de Dios. Recordamos la frase: el reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Y hemos visto cómo Dios el Señor tiene como propósito formar un pueblo para su gloria en la eternidad. Y que en este tiempo la iglesia es su pueblo, y como pueblo debemos conocer cuál es ese plan de Dios, cuál es ese reino de Dios. Y hemos dicho que estudiamos el reino de Dios desde antes de la fundación del mundo, en la creación, y ahora lo estamos viendo en la caída. La semana anterior, al leer este texto, empezamos a estudiar la serpiente. ¿Quién es ese personaje? La serpiente, como el primero que ataca el reino de Dios. Ahora vamos a ver el segundo punto que consideraremos respecto al reino de Dios en la caída, y es la tentación. Nosotros nos asombramos generalmente con las tragedias que suceden, terremotos, maremotos. Por ejemplo, ahora en Chile hay un volcán que eruptó, está botando lava, explotando, la gente está atemorizada, dicen que hay algunos muertos, en fin, la gente se asusta. Nos hemos asustado con grandes catástrofes como el Katrina en Estados Unidos, el gran maremoto por allá en Malasia en el año 2005, terremotos, masacres, todas estas tragedias.
Y generalmente nos preguntamos, ¿por qué sucedió esa tragedia? ¿Por qué un avión se desapareció con 200 pasajeros, con 200 personas? ¿Qué pasó? Y buscamos culpables de esa tragedia. Entonces decimos, es que el culpable es el piloto, el culpable es la aerolínea, el culpable es el gobierno. Otros dicen es que el culpable es el hombre que ha dañado la tierra y por eso hay pestes, hambrunas, sequedales, intensos inviernos, fuertes nevadas. El hombre ha dañado la madre tierra y entonces esto ha producido las catástrofes. Siempre nos preguntamos por qué sucedió la tragedia y quiénes son los culpables, pero nunca nos remitimos al origen de la tragedia, a la raíz de la tragedia. En realidad, las tragedias no son en sí los sucesos. En realidad, la tragedia no fue el maremoto, ni el Katrina, ni las intensas nevadas, ni el volcán. Estos sucesos son consecuencias de la real tragedia, de la verdadera tragedia. Y Génesis 3 nos relata la gran tragedia. Un mundo creado perfecto, una raza humana viviendo en el lugar placentero, caen en fatal destrucción. Esta es la tragedia. ¿Y cuál fue su causa? El pecado. Y eso a la gente le molesta hoy en día, que le digan pecado. Esto es una palabra fea. Y si nos dicen usted es un pecador, decimos no, yo no soy pecador, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Yo soy una buena persona, soy un buen esposo, soy un buen papá, soy una buena hermana, soy una buena hija, soy un buen trabajador o soy un buen empresario. A la gente le molesta que se le diga pecadora, pero cuando sufren su tragedia humana, no saben cuál es el origen de ella y no se remiten al origen, al inicio de la tragedia. ¿Cuál es la tragedia? El pecado. ¿Pero qué es el pecado? Vamos a mirar algunas definiciones generales de lo que la gente considera que es el pecado. Algunos dicen que no hay pecado, que eso es mentira. Eso es una mentira que se inventaron las religiones, el Papa, los curas, los pastores, para atemorizar a la gente y para manipularla y quitarle su platica. Pecado no hay. Eso es un mito religioso. Nosotros podemos vivir como queramos, hacer lo que queramos. La humanidad es amoral. Es amoral. Eso de pecado es una falsedad, eso no existe. Otros dicen, no, mira, pecado es la acción en sí. Generalmente los cristianos pensamos que el pecado es la acción en sí. O sea, pecado es hacer lo malo. Generalmente pensamos en que pecado es solamente hacer lo malo. Matar, robar, fornicar, adulterar. Bueno, algunos de esos son los pecados más importantes. Considerar que el día del Señor no se debe guardar, bueno, eso no es pecado. Si yo cambio el ir a la iglesia por ir a la ciclovía o al paseo, eso no es pecado. Si yo deshonro a mi padre y a mi madre, bueno, eso son debilidades chiquiticas. Si yo robo, bueno, eso no es robo, es mi necesidad, ¿sí? Las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Pero, por ejemplo, en el adulterio, no, eso no es adulterio, eso es una canita al aire, es la necesidad del hombre. Pensamos que las acciones en sí, especialmente el hacer lo malo, es el pecado, y no piensan en que el Señor dice, si el que sabe hacer lo bueno no lo hace, eso le es contado por pecado. No es solamente no hacer lo malo,
sino no hacer lo bueno que Dios nos enseñó a hacer. Otras personas piensan que el pecado es la debilidad humana. Es que yo soy tan débil. La carne es débil, la Biblia dice, la carne es débil. Entonces uno cae allá, redondito, ante el pecado. Y bueno, Dios sabe que nosotros somos humanos, que nosotros somos insuficientes, que nosotros somos debilitos. Eso, el pecado, al fin y al cabo, no importa, Dios lo perdona. Otros dicen pecado, eso es algo malo que Dios hizo contra el hombre. ¿Por qué razón Dios iba a poner un árbol en el jardín si sabía que el hombre iba a tomar de él? Dios incita al hombre a pecar. Entonces, bueno, Dios es malo y que va, no le vamos a poner atención a eso del pecado. Por eso Él tiene que perdonar el pecado, porque no es nuestra culpa, es la culpa de Él. ¿Saben? Hay muchas personas y muchas religiones que dicen esto. ¿Qué vemos allí? ¿Qué podemos mirar en el concepto del hombre acerca del pecado? El hombre generalmente pretende minimizar el pecado. El hombre generalmente quiere hacer pequeñito el pecado. Bueno, y si el pecado es tan pequeñito, entonces, ¿por qué razón el pecado es el origen de la tragedia humana? Eso debemos reflexionar. El pecado no puede ser considerado como cosa simple, como cosa pequeña, como cosa mínima. El pecado no son tampoco las acciones. Bueno, y si no son los actos, si no son las acciones, ¿qué es el pecado, pastor? Hermanos, el pecado es la intención alevosa de agredir a nuestro Creador. El pecado es la intención alevosa de atacar el reino de Dios. El pecado es la inmunda pretensión de la criatura de usurpar el puesto del Creador. Es la agresión de la criatura de pretender quitar a Dios de su santo trono eterno para ponerse Él en su lugar. Eso es el pecado. Esa es una breve y mínima definición de lo que es pecado. Y puede que te moleste, pero la realidad es que ante los ojos de un Dios que es santo, 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 el pecado es grave, grave, grave. ¿En virtud de qué? ¿De la acción del hombre? No, en virtud de en contra de quien se pecó. Y vuelvo a repetir el ejemplo que he dicho en algunas veces. Si por aquí hay un desfile militar, por ejemplo, nos visita el presidente de la República y viene a entregar una escuela allí, la rehabilitación del colegio. Entonces va pasando por aquí y pasa, esto está lleno de policía, lleno de gente de seguridad, y de pronto pasa un indigente con un costalito, o pasa un vendedor de paleticas, y de pronto alguien del público llega y le dice: ¡Ey, paletero! Y lo escupe. ¿Qué piensan ustedes que harán las autoridades por esa agresión? Nada. ¿Por qué? Porque es un simple paletero. Ahora, no podemos certificar, no podemos avalar esto por el hecho de que él sea paletero. Es un ser humano que merece ser respetado socialmente. Pero resulta que ahora no es el paletero, no es el indigente. Ahora viene el señor presidente encabezando el desfile, muy bien vestido, de gancho con su esposa, de la mano con sus hijos, y de pronto alguien del público sale y le dice: ¡Hey, presidente! Y lo escupe y lo insulta. ¿Qué creen que va a pasar con ese personaje? ¿A dónde va a ir? ¿Y por qué razón cuando es el indigente no pasa nada, pero cuando es al presidente sí? En virtud de su alta posición. Y eso es lo que nosotros debemos mirar en cuanto a lo que corresponde al pecado. ¿Por qué el pecado es tan grave? Porque es una agresión contra el ser
más alto, más supremo, más sublime de todo lo que existe, el santo Dios de los cielos y de la tierra. La consideración del pecado como una simpleza no es un problema solo de la humanidad. Lo grave es que esta simpleza ha permeado a la iglesia. La iglesia ha perdido totalmente el sentido de lo que es el pecado. Y la iglesia debe retornar a las Escrituras para comprender la gravedad del pecado, la gravedad de sus consecuencias y, por supuesto, la gravedad de su castigo. Pero hemos de preguntarnos, ¿y para qué la iglesia debe conocer bien y profundizar en el conocimiento de lo que es pecado? ¿Acaso la iglesia no está para presentar al Redentor, para presentar la salvación, para presentar la oportunidad que Dios le da al pecador? Sí. Pero antes que ello, la iglesia tiene un fin más principal, un fin más importante. Entonces, ¿para qué la iglesia debe conocer, debe profundizar en el conocimiento de lo que es el pecado conforme a la palabra de Dios? Hermanos, principalmente para conocer a nuestro Dios. Juan 17:3, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Cuando nosotros procedemos a estudiar en la Biblia acerca de lo que es el pecado, vamos a conocer los atributos de Dios. Al conocer a los atributos de Dios, veremos su gloria. Se pecó contra el ser glorioso, absolutamente glorioso. O sea, que lo que pretendió el hombre al pecar fue mancillar la gloria de Dios. Terrible. Esto debe estremecernos. Tocar la gloria de Dios. El Señor dice, y no toquen mi gloria. Ahora, ¿qué se hizo con el pecado? Cuando conocemos a Dios, podemos conocer que es un Dios santo, perfecto en toda perfección. ¿Y por qué fue tan grave que Eva se comiera una frutica? Es que Dios es cismático. No, Dios no es cismático, Dios es santo. Y no fue una simple frutica. Como lo vimos anteriormente, fue el haberse introducido en los dominios de Dios. Fue haber querido mancillar o introducirse en los dominios de Dios. Ya puse ese ejemplo anteriormente. Cuando el hombre pecó, lo que hizo fue mancillar, ofender, escupir alevosamente la santidad perfecta de Dios, santo, santo, santo. Por eso el pecado no es cosa pequeña. Pero también el hombre alevosamente atacó la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y Dios le había dado una orden al hombre, y esa orden tenía que ver con su justicia, como lo vimos cuando estudiamos el reino en la creación. La justicia de Dios, ese árbol en medio del huerto, ese fruto significaba a un Dios que es justo, que ama la justicia y la verdad en toda santidad. Pero también el hombre atacó el gran amor de Dios, porque cuando Dios puso ese árbol y ese fruto en el medio del Edén, Él lo hizo para amar al hombre, por amor al hombre, y le dio una orden: no lo comerás. ¿Por qué le dio esa orden? Por amor. Y ya lo vimos también cuando estudiamos ese aspecto. Pero también, cuando vemos la gravedad del pecado, podemos conocer la voluntad perfecta. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? ¿De qué se trata la voluntad de Dios? A ver, hermanos, hemos venido estudiando esto ya 3 meses. ¿De qué se trata la voluntad perfecta de Dios?
No, no. ¿Qué estamos estudiando? El reino. La voluntad perfecta de Dios es ¿qué? Establecer su reino absoluto y eterno sobre la tierra. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Cuando nosotros estudiamos el pecado, podemos conocer que el pecado fue un ataque contra el reino de Dios, contra el gobierno de Dios sobre el hombre y sobre la tierra. Y podemos comprender que si Dios castigó el pecado es porque todo gira en derredor de su reino. Pero también cuando nosotros estudiamos la gravedad del pecado, lo que es el pecado, consideramos cada aspecto del pecado. Y les digo algo, nunca alcanzaremos en esta vida a conocer lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo afectado terriblemente por el pecado, con un remanente de pecado y con la esperanza de cuando lleguemos a la gloria en Cristo, cuando Él vuelva por segunda vez y se lleve su iglesia, nosotros seremos transformados absolutamente y el pecado ya no tendrá que ver con nosotros. Mientras estemos en este cuerpo de carne, el pecado va a molestarnos, entonces no alcanzaremos a conocer la dimensión y la gravedad de lo que es nuestro pecado y lo que es el pecado. Entonces, por eso cuando entramos en el estudio bíblico acerca del pecado, podemos conocer el hermoso plan redentivo. Le podemos dar significado al plan redentivo de Dios. Le podemos dar significado a la cruz, a la salvación que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, para comprender la gravedad del pecado, debemos comenzar por comprender la gravedad de la tentación. La tentación no fue el simple hecho de que la serpiente incitara a Evita, ingenua, cieguita, brutica, a comer una manzanita. Eso es lo que la tradición religiosa nos ha enseñado. Pero ¿qué tiene una manzanita? Si la pobre Evita era ingenua, ella no sabía. No, ya hemos visto alrededor de estas enseñanzas que eran seres absolutamente inteligentes, capaces de discernir entre el bien y el mal. Dios les dio sabiduría para elegir. Ellos no lo hicieron sin conciencia. Ellos sabían a ciencia cierta lo que estaban haciendo contra Dios. Por eso es tan grave el pecado. Por eso es que es grave el pecado. La tentación no fue el simple hecho de que una serpiente que de pronto apareció y se puso a hablar de Evita, la conquistó para que ella cogiera de la manzanita. No, la tentación es la incitación de la serpiente hacia el género humano, en cabeza de Adán, de agredir al rey soberano y atacar su reino. Veamos algunas de las características de esta tentación. En primer lugar, dice la palabra, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. ¡Wow! Aquí ya vimos la primera parte, ahora nos queda lo de la mujer. Ya hablamos de la serpiente, ahora vamos a hablar de la mujer. Se dirige a la mujer. ¿Por qué creen ustedes que se dirige a la mujer? Hay algunos comentaristas que dicen, es que Eva estaba sola en el jardín. Ella estaba solita por ahí paseando. Y entonces la serpiente la cogió y toma y no. La Biblia no dice eso. Posteriormente, en el versículo 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió
y luego le dio a su esposo y también él la comió. ¿A cuántas leguas, kilómetros o metros estaba el esposo? El esposo estaba junto a ella. Ella alargó su mano, tomó del fruto, comió y le dio a su esposo. Entonces no podríamos decir que fue que simplemente Evita estaba sola y que Adán la había dejado allí. No. ¿Qué sucede? ¿Por qué se dirige a la mujer y no a Adán? Sabía la serpiente que Adán era el virrey, que Adán era la cabeza del hogar, de la familia, de la creación. Sí, claro, lo sabía. Entonces, él se va a donde la mujer. Y este es el primer aspecto de la tentación. No la mujer. No la mujer. Algunos dicen, es que si la mujer no hubiera pecado. Es que la culpa la tiene la mujer. No, la mujer no tiene la culpa. La serpiente viene a vulnerar el orden establecido por Dios. Siempre la serpiente vendrá vulnerando el orden establecido por Dios. Dios ha establecido un orden, Dios ha establecido unas leyes y decretos, y Él gobierna la humanidad por medio de ellas. Y Dios dice, hay una cabeza que es Dios, hay una cabeza que es Cristo, hay una cabeza que es el varón. Entonces la serpiente que dice, voy a empezar a pecar vulnerando el orden de Dios. Cuando se vulnera el orden de Dios, se expone a que venga la hecatombe, a que venga la gran desgracia. La serpiente vulnera la armonía edémica. Dios estableció una armonía. Yo soy tu Señor, tu Dios, y te pongo en el jardín como rey, como virrey, como cogobernante de mi Edén. Y te doy a tu esposa, tu ayuda idónea. Tú eres la cabeza, ella va a ser tu ayuda idónea. Su función es ser ayuda idónea. Tu función es ser cabeza, guía y gobernante. Entonces la serpiente dice, me voy a pasar por la paja el orden de Dios. Y voy a ir directamente a la mujer. ¿Qué produce esa acción de las tinieblas? Produce debilidad. Esto fue lo que debilitó la fortaleza del hombre original, que cayó redondito cuando se vulneró el orden establecido por Dios, la armonía edémica. En segundo lugar, en la tentación, la serpiente pone dudas sobre la integridad y bondad de Dios revelada en su palabra. Y dice así: así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad lo que Dios les dijo? ¿Qué hace la serpiente al tentar? ¿Cómo viene la tentación? La tentación viene poniendo duda sobre la integridad y bondad de Dios que Dios le había dado a Adán en el pacto de Génesis 2, 15 al 17. Come del árbol de la vida, come de todos los árboles. Y si tú guardas el jardín y no comes del árbol que yo te prohíbo, el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, si tú no comes de ese árbol, tendrás la vida, y la vida eterna, y vida abundante, y tendrás comunión conmigo, y yo andaré contigo, y yo seré tu Dios, y tú serás mi hijo, y yo seré tu rey, y tú serás mi vasallo, y yo seré tu bendecidor, y tú serás mi bendecido. Caminaremos juntos este camino de bendición. Entonces la serpiente le dice, con que Dios, ¿qué les dijo? Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Mira, él tergiversa la palabra porque el Señor dijo, hay un árbol, un fruto que no pueden comer. Pero él viene diciendo, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol.
¿Qué le estaba diciendo? Eva, a mí me parece que ese Dios con el cual tú estás tratando es un Dios malo. Es un Dios que quiere tu mal. ¿Cómo que te prohíbe comer? Y entonces, ¿de qué vas a vivir? Si tú no puedes comer, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? Te vas a morir, Evita. Ese Dios que usted tiene es muy perverso. ¿Cómo así que les dijo que no comieran de ningún árbol? Perdón, ¿les recuerda algo esto a ustedes? Ya lo hemos visto. ¿Algo nos trae a remembranza esto? Tienes hambre, ¿qué vas a comer? ¿Oigo? Las tentaciones a Dile a esta piedra que se convierta en pan. Oh, el Dios que tú tienes es muy malo. Te llevó a un desierto, dice que tu padre, y que te ama y te lleva a un desierto a ponerte a aguantar hambre. No le creas a ese Dios. Es malo. Tu Dios es malo. ¡Wow! ¡Qué terrible acusación! Ante el santo Dios bondadoso que le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, y aún hay en el centro un árbol de vida del cual puedes comer y tendrás vida y vida y vida. Hay solamente un árbol del que no debes comer. ¿Qué hace la tentación? Produce descontento con el reinado de Dios en la vida del ser humano. Un terrible descontento. Teniéndolo todo, no se fija sino en lo que no puede comer, en lo que no debe comer. Es un terrible descontento, es una codicia, es una avaricia de tenerlo todo y de manipularlo todo. La tentación siempre va a producirte descontento con el reinado de Dios en tu vida. Con que Dios te dijo: esta es tu esposa, la amarás, te entregarás por ella, trabajarás por ella, la cuidarás hasta que la muerte los separe, y nunca te divorciarás de ella, porque es tu única, es en la que te vas a deleitar. Ey, Señor, pero bueno, mi esposa es muy linda, es muy buena mujer, pero es que esa secretaria, es que esa vecina, es que mi mujer no es sino cantaleta, me tiene aburrido, me voy a divorciar. Allí está la tentación diciéndote: debes estar descontento con lo que Dios te dio. No tengas contentamiento en lo que Dios te da. Rebélate contra Dios. Ahora, posteriormente, la tentación niega la naturaleza de Dios. Vamos al versículo 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto que ustedes vayan a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ya sabemos qué es esto de conocedores del bien y del mal. Qué engaño tan terrible, ¿no? La serpiente les dijo: van a conocer el bien y el mal. Mentira, no iban a conocer el bien y el mal. ¿Qué iban a conocer? El mal. Solamente el mal, porque ellos ya conocían toda clase de bien, el absoluto bien. Entonces lo que ellos iban a conocer, y no simplemente saber de su existencia, sino intimar con ello, era el mal. Niega la naturaleza de Dios. Niega, en primer lugar, la santidad de Dios. Le dice: no es cierto que no van a morir. El Dios de ustedes no es santo. Él se aguanta toda clase de agresión. Él es bella persona. Dios es amor. Él no les va a hacer nada. Él no es justo. Él no va a cobrar con justicia la agresión de ustedes. No es verdad. Dios les miente. Míralo, ahí dice claramente: no es verdad, no es cierto. No es cierto. Él les dijo una mentira: ustedes no van a morir.
Eso no es verdad. Dios no es verdad. Lo que diga la palabra de Dios no es verdad. No creas a la palabra de Dios. No es verdad la palabra de Dios. Dios no es amor. ¿Por qué? Porque les ha quitado a ustedes las oportunidades y especialmente les ha quitado la oportunidad de conocer el bien y el mal. ¿Cómo Él sí conoce el bien y el mal? ¿Y por qué les prohíbe a ustedes conocer el bien y el mal? Él es malo. Él no es bueno. Ahora, Él no es autoridad. Él no es Dios. Lo que Él manda a usted lo puede transgredir. Hágalo. Transgreda el reino de Dios. Él no es el que gobierna. Usted puede gobernar su vida. Gobierne su vida. No importa lo que suceda, gobierne su vida. Dios no es la autoridad. Oiga, un momentico. Aquí dice, y llegarán a ser como Dios. Van a ser igualiticos a Dios. O sea, Dios no es único. Hay otros dioses, hay muchos dioses. Usted puede ser uno de esos dioses. Dios no es único. Conviértase usted en Dios. Eso es lo que la tentación dirige al ser humano. Comenzando por nuestros padres, continuando con el pueblo de Israel, siguiendo con la iglesia hasta nuestros días. No crea usted que Dios es santo, no crea usted que Dios es justo, no crea usted que Dios dice la verdad, no crea que Dios tiene amor para usted, Dios es malo, no crea usted que Dios quiere su paz, no crea usted en un Dios benigno, no crea usted en que Dios es la autoridad suprema, no crea usted en que Dios es único. Todo eso échelo por el suelo y usted será Dios. En cuarto lugar, promete beneficios atractivos a simple vista, pero miserables en comparación a los beneficios del pacto de estar bajo el reino. Miremos de nuevo el texto. Dice, no es cierto, ustedes no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les van a abrir los ojos. Y llegarán a ser como Dios. Llegarán a ser como Dios. Conocedores del bien y del mal. Conocedores de esta vida terrenal. De lo bueno y de lo malo. Ustedes van a conocer las cosas. Van a gobernar. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, un buen tiempo. Un buen tiempo. Quizás siempre. Les diría la serpiente, ¿no? Esto es un adendo. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad de lo que está viviendo el hombre en la terrible tragedia humana del pecado? ¿Durante cuánto tiempo disfruta el conocer el bien y el mal? ¿Es tan corta la vida? ¿Es tan miserable la vida del hombre sin Dios? Bajo el reino de las tinieblas, conociendo el bien y el mal, o sea, amangualándose con el bien y con el mal específicamente. Es tan pobre la vida del hombre que esos beneficios que la serpiente prometió en el Edén son pírricos, son basura, son nada. Recordemos el beneficio del pacto de Génesis 2, 15 al 17. Si no comes del árbol, si guardas mi jardín, tendrás vida, y disfrutarás de todo el jardín, y disfrutarás de toda mi creación, y estarás conmigo, sobre todo disfrutarás de mi presencia. ¿Cómo cambia el hombre los deleites de Dios por las miserables promesas del pecado? Por los miserables deleites que duran segundos, minutos o quizás horas. Algunos podrán ser días. Oh,
¿Cuánto deleite hay al hombre al adulterar? Disfrutar de unos pocos segundos de una relación animal con una mujer que no es su esposa, cambiando el bien de Dios, la vida de Dios, al darle una esposa con la que tú disfrutas todos los días de tu vida, pero no solamente tu esposa, sino la presencia de Dios eternamente y para siempre. Porque Dios dice que Él aborrece a los fornicarios y que ellos no heredarán el reino de los cielos. Pero por un minutico de placer venden toda la herencia de Dios. Por un minutico de placer, o por unas horas de placer, de emborracharse, de embriagarse, venden la paz de Dios y la llenura del Espíritu Santo. ¡Qué engaño! ¡Qué falsos beneficios ofrece el maligno! Ahora, en quinto lugar, la tentación conduce abiertamente a la rebelión. El objetivo final es: rebélate contra Dios. Y comienza diciendo: no le crean a Dios. Pero continúa diciendo: ya que no le han creído a Dios, ahora no le obedezcan a Dios. Pero ya no ha creído, ya no ha obedecido, ahora le dice: ahora ataque a Dios y derríbelo de su santo templo y de su morada. Destituyan a Dios de su trono y pónganse ustedes en su lugar. Saquen a Dios de allí. ¿Recuerdan esas palabras? ¿Recuerdan esas palabras? ¿A dónde están? A ver si nos acordamos. ¿A dónde están? No, señora, la vimos la semana pasada. Antiguo pacto. Isaías, ¿qué? 14. Isaías 14. 14:13. Decías: en tu corazón subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los cielos, de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Ataca a Dios. Sácalo de su trono y ponte tú en su lugar. Mentiras. Nunca te pondrás en su lugar. Pondrás a Satán en ese lugar. Y no es el lugar de Dios. Es el gobierno de tu vida. Jamás nadie podrá derrocar al santo Dios de los cielos, de su santo trono, de su eterno trono. Nunca ninguna escaramuza podrá contra el reino total y absoluto de Dios. Pero los ataques del diablo sí quitan a Dios del trono de tu corazón, poniendo al diablo como Señor y gobernador de tu vida. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace la tentación. Que Dios sea destituido del trono de gloria que debe estar en tu corazón. Quita a Dios de su lugar y ponte tú. Y gobierna tu vida como tú la quieras. Que no haya Dios. ¿Y qué sucedió? Lo que vamos a ver la semana entrante. Finalmente el hombre original sucumbe ante la tentación y cae en el pecado, generando así la terrible tragedia humana. Esa es la raíz de todas las tragedias de la historia humana. De todas. Desde aquel diluvio en Génesis 6 hasta la caída del último avión de la semana pasada o el volcán de esta semana. El hombre sucumbió ante el pecado y generó así la tragedia humana. En segundo lugar, vamos a mirar el contexto de esta enseñanza, porque ya hemos visto, Dios no simplemente estaba hablando a la creación, no le estaba hablando a Adán y a Eva, no. Esta enseñanza está dirigida ¿a quién? ¿A cuál pueblo? A Israel. ¿En dónde? En el desierto. ¿Estaban saliendo de qué a qué? De
de Egipto, de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Entonces Dios revela a Israel esto y le dice a Moisés: escribe estas cosas para que le digas a tu pueblo cómo es el asunto. Esta es la causa de la tragedia que ustedes han vivido: el pecado, la traición, la alta traición a Dios. Por causa del pecado, el mundo ha sufrido el diluvio, las muertes, las guerras, y ustedes han sido traídos a la esclavitud en Egipto. La esclavitud en Egipto fue una tragedia para el pueblo de Israel durante 430 años. Ahora el Señor se les presenta y les dice: yo les liberto de la esclavitud. Y le dice a Moisés: yo soy el que soy, el único que les puede libertar de su tragedia. Por eso los he sacado y los voy a llevar a mi tierra prometida. Es mi tierra y los voy a entrar allá para que ustedes la posean por heredad. Ahora, el Señor los llama ante el monte Sinaí y les dice: cuidado, siendo ustedes libres, deben venir al sometimiento a mi reino y deben abandonar al faraón, deben abandonar a la serpiente y vivir para mí, para mi gloria. Pero estén alerta, la historia se repetirá y el pecado estará llamando a sus puertas y vendrá la tentación. El pecado es la incitación a no solamente no someterse a mi reino, sino el pretender ponerse ustedes como reyes de sí mismos. ¿Les recuerda algo esto en la historia bíblica? ¿Les recuerda algo esto? ¿Se acuerdan cuando llamaron a Samuel y le dijeron: habla con tu Dios y dile que queremos ¿qué? Un rey. No te queremos a ti, queremos un rey nuestro y que nosotros querramos. Qué tremendo. Y dice Dios: bueno, Dios se puso muy contento y les dijo: sí, les voy a dar rey. Se dolió Dios en su corazón de que su pueblo le estaba manifestando lo mismo que Adán y Eva manifestaron en el Edén. No quiero tu reinado, yo quiero ponerme en el puesto del rey, no tú, yo. Wow, terrible asunto. Ahora en adelante les dice el Señor: yo seré su rey y ustedes serán mi pueblo. Y les revelo las leyes para que así se conduzcan en mi reino y que el rey de Egipto no les vuelva a llevar a la tragedia. Pero ¿qué sucedió? Ellos quisieron rey, Dios les dio rey, la nación se dividió, ellos siguieron tras los ídolos, cambiaron al Dios de los cielos y de la tierra como rey y se pusieron ellos como rey. ¿Y qué sucedió? Perdieron. Dios conduce a Israel a vivir bajo su reino, y toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento se centra en que Dios quiere establecer su reino y a su rey hasta el cumplimiento total en Cristo. Entonces Dios les da a David y hace un pacto con David y le dice: en tu descendencia estableceré mi reino. Y ese reino se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Cristo, Dios hombre, es el rey prometido por Dios. Dios toma esa alternativa de hacer una descendencia para el rey que establezca el reino de Dios. ¿Y qué sucede? Cristo, Dios hombre, es tentado como hombre, es tentado como Adán y Eva fueron tentados en las mismas tres circunstancias. Si tienes hambre, come. ¿Qué vas a comer, Eva, si Dios te dijo que no comieran? Y vio
era que el árbol era muy bueno para comer. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vana gloria de la vida. En los tres elementos fue tentada Eva, en los tres elementos fue tentado el Señor Jesucristo como hombre, pero Él es el primer hombre que no sucumbe a la tentación y que no cae en el pecado. Él es el primer hombre que como cabeza federal de su iglesia somete la vida del hombre al reinado absoluto de Dios. Y ese hecho lo convierte a Él en el rey espiritual del reino de Dios y del pueblo de Dios. Ven la importancia de conocer la tentación. La importancia de conocer la tentación es que nos lleva a conocer la gloria de Cristo, el reinado de Cristo, el poder de Cristo. El propósito de Cristo está centrado en el establecimiento del reino en la vida de los santos creyentes. Un reino libre de pecado. Porque el Señor dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su Hijo amado. Aleluya. Un reino libre de pecado. Pero como consecuencia de la caída en Adán, el remanente pecaminoso continúa en nuestras vidas. Y el enemigo siempre vendrá a poner tentación hasta que sea absolutamente derrotado y puesto debajo de sus pies. Ahora, debemos conocer cómo se presenta la tentación para poder mortificar nuestro pecado. Debemos conocer la tentación como la intención o la incitación de atacar el reino de Dios y agredir al rey. ¿A quién? ¿A quién agredimos? ¿A cuál rey? ¿A cuál rey? ¿Cuál es su nombre? No, Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre lo puso a Él como cabeza de todas las cosas y lo dio a su iglesia. Y que toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Quién es el Rey? Jesucristo. Cuando viene la tentación a incitarte, ¿qué es lo que quiere la tentación? Que tú agredas al Rey, que tú escupas al Rey. ¿Sabes qué estás haciendo cuando pecas? Agredir al Rey. ¿A cuál Rey? Al Rey que te salvó. Al Rey que cuando estabas muerto te dio vida y vida en abundancia. Al Rey que te dijo: sígueme y te llevaré a la vida eterna. Obedéceme y tendrás vida y vida en abundancia. A ese Rey agredes, a ese Rey escupes. Pero ese Rey tiene gran poder. Y nos ha dado el gran poder de los hijos del Rey. Por eso su iglesia tiene una característica. Cuando agrede al Rey, hace lo contrario de lo que hizo Adán. Cuando agredimos al Rey, nos postramos en humillación, reconocemos nuestro pecado y clamamos por su perdón y su limpieza, porque dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de nuestro pecado. Aleluya. Ese es el poder de nuestro Rey, que venció al pecado, pero que también venció a la muerte. Aleluya. Cristo, como nuestro Rey, nos da poder y sabiduría para no ceder ante las tentaciones. Alerta, iglesia, alerta, amados hermanos, la tentación está a tu puerta y llama. Y lo primero que hace es vulnerar el orden de Dios. Es vulnerar la armonía a la que Cristo nos ha traído a su reino. Y Él te dice: ¿qué importa el domingo? ¿Por qué tú trabajas toda la semana de 8 a 8 para ganarte el sancocho y el domingo te tenés que ir a la iglesia?
No seas bobo, descansar, ponerte a ver televisión, vete por una finca, descansar, bobo. El orden armónico de Dios es: guardarás santo el día del Señor. 6 días trabajarás y 1 descansarás. ¿Cómo descansarás? ¿En la piscina, en la ciclovía? No, dándole la gloria a Dios. El descanso del hombre está en contemplar la gloria de Dios. Amén. Ese es el orden armónico de Dios. Una mujer te he dado, un varón te he dado, no tendrás otro, no adulterarás. No alteres el orden de Dios. Yo soy tu único Dios. No tengas dioses ajenos delante de mí. No te inclines ante el trabajo, no te inclines ante los hijos, no te inclines ante los padres, no te inclines ante el dinero, no te inclines ante el conocimiento mundano. Solo adora al Señor tu Dios. Deja de lado tu Dios orgullo. He establecido un orden declarado en mi santa ley. Cíñete a ese orden y vivirás y serás feliz. Cuidado, hermano, alerta. Porque cuando la tentación viene, pone en duda la integridad y la bondad que Dios revela en su palabra. Pero tú, ¿qué haces yendo a esa iglesia? Ya llevas meses y sigue lo mismo, sin trabajo, sin dinero, sin salud. Deja a tu Dios y sumérgete en los placeres de la vida y verás lo bacano que vas a vivir. Siempre pondrá duda sobre la integridad y bondad de Dios y pondrá descontento de su reinado en tu vida. Alerta, ya sabes cómo viene la tentación. Entonces ahora, lúchala. Mortifica tu pecado. Amén. Amén. En tercer lugar, acuérdate que cuando viene la tentación va a negar la naturaleza de Dios y te va a decir: no, Dios sí es santo, pero Él sabe que tú eres debilito. Cae en ese pecado que no te va a pasar nada. Eso fresco, el Señor es bueno. Y después de que caes en el pecado, mire, cayó, usted no sirve para nada, usted es un bobo. No crea más en ese Dios. Mire, no lo dejó caer en el pecado y ahora lo acusa y ahora lo va a condenar. Siempre el enemigo va a traer la tentación negando la naturaleza de Dios. Y te va a prometer beneficios atractivos a simple vista, pero miserables en comparación a los beneficios del pacto de estar en Cristo. Y te va a conducir abiertamente a la rebelión. Porque después de que tú caigas en el pecado, después de que tú obedezcas a la tentación, a pesar de que el enemigo te dice: tranquilo, que tú caes, y sencillamente vienes y pides perdón y ya todo pasó y el Señor te abre las puertas, te digo por experiencia, no es así. Vas a estar separado de Él y vas a sufrir su ausencia y vas a clamar y a decir: ¿por qué lo hice? ¿Y por qué caí? El enemigo siempre te llevará a rebelión. El enemigo te va a decir: no le creas a Dios, no le obedezcas a Dios, ataca a Dios, destituye a Dios de su trono y ponte tú en tu lugar, en su lugar. Pero hoy el Señor te dice: ya sabes cómo es la rebelión. No caigas. Lucha denodadamente para mortificar tu pecado. Confía en Cristo, porque Él ya venció la tentación. Él es más que vencedor y nos hizo a nosotros más que vencedores por medio de Él. Amén. Créele, síguele, obedécele y verás la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu trabajo y en nuestra nación aún. Que la gloria de Cristo sea sobre nosotros y que tengamos el poder del Espíritu Santo para luchar denodadamente contra las tentaciones y contra nuestro pecado. A Dios sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu gran amor y tu bondad al traernos esta mañana, al evidenciarnos la gravedad de nuestro pecado.